noches, chicos, a todos. Buenas noches a las personas que, que repiten este programa, que han estado con Lorenzo Brotón, hablando de sensibilidad, hablando de mensajes de seres queridos. A propósito, Carmen, estoy viendo tu mensaje ahora mismo, estoy viendo que te has incorporado, y es decir que el día 28 estás en la primera lista para participar en el programa, Lo digo para que lo sepas ya. Así que, chicos, bienvenidos a todos, gracias por estar en este momento. Bueno, si os parece, Carles, Luis, yo iría haciendo preguntas, vosotros podéis participar, podéis compartir, podéis complementar la opinión de la otra persona y, bueno, pues aquí de lo que se trata es de llevar, pues, lo mejor de vosotros a las personas que nos están escuchando. ¿Pero se ha metido? Bueno, vamos a ver antes, vamos a apagar la luz, vamos a quitar la voz a las personas que no están, aquí Carmen, por ejemplo, que no está, vale. Bueno, muy brevemente, Luis, cuéntanos un poco quién es Luis Leao, por qué y para qué hace lo que está haciendo y por qué hace lo que está haciendo en el campo del agua. Cuéntame. Bueno, pues yo desde hace unos 10 años me estoy dedicando al tema de la nutrición, el ejercicio y el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, me dedico principalmente al tema del agua. Trabajo con una empresa japonesa que se llama Enaji, que produce un agua que es la más óptima para el ser humano, que debería todo el mundo tener en cuenta esto, porque ya que somos un 70-80% agua y nuestras transacciones metabólicas van a través del agua. Con lo cual, si el agua que tenemos no está en las debidas condiciones, y lo puedo asegurar que no lo está, visto todo lo que he estado investigando sobre el agua que hay embotellada, del grifo, me da igual, todas son de un nivel de toxicidad muy alta, aunque nadie está al corriente de todo esto. En fin, por varias razones, porque están envasadas en plástico, porque son aguas que no sabemos cuándo han sido embotelladas, luego su pH no es el más adecuado, más bien tiramos a aguas ácidas. Nosotros lo que debemos de huir es de un entorno ácido, porque todo lo que es ácido nos va a llevar a una enfermedad o una posible enfermedad, no necesariamente, pero sí, y a envejecer mucho más rápido. Entonces, hay una posibilidad de frenar un poco este envejecimiento acelerado, ya que tanto por la comida y últimamente están apareciendo cosas ya en la prensa un poco ya muy suculentas al revés de lo que debería ser, sino que quieren que ingiramos una cantidad de tóxicos. Estamos envueltos desde hace más de 100 años con más de 300.000 variedades tóxicas diferentes de compendios químicos, y a través del agua podemos frenar con un agua adecuada, con una estructura adecuada, con una cantidad de hidrógeno molecular, que es uno de los antioxidantes más potentes que existe, y digamos un poco frenar este ataque multitudinario a nuestro cuerpo. Aquí sí, exactamente. Ahí. Por lo que deduzco, Carles, que el agua fue un factor muy importante en nuestra vida, en la salud de nuestra vida. Yo creo que más que importante, tenemos que entender, ya veréis Luis cómo os va a deleitar con su conocimiento sobre el agua, pero yo me atrevería, bajo mi gran ignorancia sobre su gran sabiduría del agua, me atrevería a decir que el agua es un ser vivo. El agua es un elemento vivo también. Y eso es lo que hay que comprenderlo. Y claro, si entendemos que el cuerpo humano, lo que es las células, sobre todo las células madre, también pensamos que son células inteligentes, esa mezcla entre célula inteligente y ser vivo como es la gota o las moléculas de agua, pues tiene un poder intrínseco espectacular. Hablando de lo que estaba comentando Luis, es cierto, depende si tomas acidez o alcalinidad,
repercute muchísimo en lo que podríamos llamar envejecimiento o rejuvenecimiento. O sea, Luis siempre lo dice, no solo dime lo que comes y te diré cómo eres o qué eres, sino también dime lo que bebes para saber cómo está tu cuerpo y tu salud. Evidentemente, el cuerpo, tendríamos que entender que uno de los problemas del envejecimiento del cuerpo humano son los desechos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Los desechos. Y para que os deis cuenta de este detalle, lo importante que es, fijaros que incluso el bebé, el feto dentro de la madre, antes de nacer, ya está desechando proteínas o alimentos que la madre desde el feto le está ingiriendo. Por eso tanto se habla, por ejemplo, por dar un ejemplo, de madres embarazadas, drogadictas, que fuman, que beben alcohol, que tienen una mala vida, una vida insana, repercute ya en su feto porque está alimentando a ese embrión y está dándole ya desechos que ese feto no puede desechar. O sea que antes de nacer ya entramos a la vida envejeciendo porque no sabemos desechar. Los desechos, eliminar los desechos es una de las claves. Y claro, ¿qué importancia tiene el agua como razón de vida? Muchísimo, porque además sabemos perfectamente que el agua es un disolvente fortísimo. O sea, sin ir más lejos, si hablamos de la sangre es 90% agua. Eso tampoco la gente no lo tiene claro. La sangre es 90% agua. Y la sangre es la compañía mensajera que va transportando todos los materiales por todo el cuerpo. Y el 90% es agua. Y si tenemos un cuerpo que no sabemos desechar las impurezas que entran en él, si tenemos una agua que no es correcta, ya tenemos un grave problema. Además, también para hablar del agua, os tengo que decir que el agua no solo da vida, sino que también nos protege. Y también os puedo dar otro ejemplo. El agua es uno de esos elementos que es sólido, es más liviano que el líquido. Y el ejemplo claro, por ejemplo, es un lago que se hiela en invierno y vemos perfectamente que el sólido, el hielo, se queda encima, no se va abajo. O sea que además es un elemento que no solo da vida, sino que también nos protege. Qué importante es el agua y no tenemos ni la más remota idea. Y para comprenderlo más, y ya termino, os voy a hablar de la fórmula molecular, H2O. O sea, tenemos unas moléculas de hidrógeno y unas moléculas de oxígeno. Tenemos que entender que esas moléculas están colocadas en unos ángulos específicos. Uno está a 104 grados y el otro a 109 grados, las dos moléculas de hidrógeno conectadas al oxígeno. Eso hace que se cree una polarización eléctrica que crea una molécula de hexagonal a pentagonal y a veces de pentagonal a hexagonal. ¿Qué significa? De nuevo, como al principio, el agua es un elemento vivo. Si tiene esos movimientos eléctricos o geométricos y se está transformando constantemente, estamos volviendo al principio de que el agua es un elemento exactamente vivo. El agua es un modo de vida. ¿Por qué es tan importante lo que dice Luis de alcalino o de ácido? Fijaros, una proteína dentro del cuerpo humano está envuelto, una sola proteína, está envuelta por 70.000 moléculas de agua. 70.000, en 3 capas diferentes. Una positiva, una negativa y el centro una de neutra. Es importante comprender, por el tema del ácido y de lo alcalino, que cuando hablamos de agua ácida, es porque hay más acumulación de iones en el hidrógeno. Y cuando es alcalina, es cuando hay más acumulación de iones en el oxígeno. ¿Qué pasa? Que si el agua que nosotros bebemos es una agua ácida, lo que hacemos es que esas proteínas que estamos protegiendo con el agua original de nuestro cuerpo humano, crean una acidez en el cuerpo, creando de nuevo más desechos, creando enfermedades. Por contra, si colocamos en nuestro cuerpo agua alcalina, estamos creando esa primera capa molecular dentro de cada proteína, mucha más alcalinidad, y estamos dando salud al cuerpo. Entonces, si tú me preguntas, Antonio, ¿qué tan importante es el agua en todo esto? Pues el agua es vital, porque como ser vivo, que es parte, como decía Luis, 70 o más, tanto por ciento dentro de nuestro cuerpo, la sangre, que es un 90% de agua, que es lo que todo lo mueve, las proteínas, que están recubiertas por moléculas de agua, todo en nuestro cuerpo, la parte importante de vida y de protección es el agua. Si el agua que colocamos en nosotros es agua ácida, enfermamos y colocamos más desechos. Si el agua que colocamos en nuestro cuerpo es más alcalina,
empezamos a comprender, a desechar y estamos rejuveneciendo, no envejeciendo. Claro, sabemos que los alimentos todos se basan en carbohidratos, en proteínas, en grasas, dentro de unos elementos como el carbón, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Si eso no lo atemporizamos con un agua alcalina, siempre tendremos a colocar desechos. Os pongo el último ejemplo. Sí. Nosotros, si después nosotros... lo dices, Carles, después lo dices, por favor, después lo dices. Vale. Vale. Oye, Luis, al hilo de lo que estaba diciendo Carles, se me estaba ocurriendo preguntarte lo siguiente. Es decir, para que nuestras personas que nos están siguiendo, yo no sé nada absolutamente de ese tema, ¿no? Pero se me ocurre pensar, cuando, por ejemplo, vemos agua estancada, esta agua se pudre, ¿no? Esta agua pierde vitalidad, ¿no? O sea, entonces vemos un poco lo que es la importancia del agua cuando no fluye. Corrígeme si estoy equivocado, Luis. No, no es solo cuando fluye o no. Ahí entramos ya en varios factores. Está la luz, que afecta mucho la calidad del agua, si sobre todo está estancada, y luego algo muy importante es la estructura del agua. O sea, la capacidad del agua Kangen en este contexto lo que tiene es una microestructura, porque normalmente cualquier agua que esté en el mercado, sea el agua del grifo, sea el agua embotellada, es un agua que está totalmente desestructurada, con lo cual no tiene ninguna forma, es un agua pesada y es un agua, vamos a ver, oxidante. Y lo importante para que tu cuerpo mejore es que ese agua sea antioxidante. Es decir, tu cuerpo tiene una capacidad por sí mismo digamos, frenar o aguantar el impacto que pueda tener. Y eso se puede medir en milivoltios, porque somos seres eléctricos, no olvidemos que por eso la importancia del agua. Si el agua lleva los minerales adecuados y tiene una estructura adecuada, nuestras células van a funcionar y nuestro sistema nervioso mucho mejor. Entonces, la historia es que un agua hexagonal, y ahora se está viendo, no sé si os habéis fijado, que están apareciendo hexágonos por todos los lados. El principio de la vida es un hexágono, ¿no? Es lo más correcto. De hecho, cuando congelamos el agua, muchos experimentos, y por eso los japoneses son, digamos, los más expertos en este campo, siempre se congela en formas geométricas y normalmente hexagonales. Entonces, tu cuerpo es capaz de sufrir o de soportar una oxidación hasta 200 milivoltios. En el momento que pasa de 200 a 300 milivoltios, se vuelve ya tóxico. Tu cuerpo ya no puede lidiar con ese ataque tan bestial. Y de 300 para arriba ya es considerado un veneno. No es cianuro, no es un veneno letal, nada más lo tomes, pero sí a la larga es algo que te está fastidiando. Y las mediciones que yo he hecho con todas las aguas que hay, te puedo garantizar que no hay ninguna por debajo de 300. Incluso he medido en casos aguas del grifo de más 600 milivoltios. Y un agua Kangen, por ejemplo, normalmente Kangen quiere decir retorno al origen. Claro, nadie tiene la posibilidad de vivir cerca de una fuente adecuada con estas características, ¿no? Pero hay ciertos sitios en el mundo donde hay un agua, vamos a llamarla milagrosa, donde sí tiene este principio. Entonces, lo que este agua es capaz de hacer es que el agua Kangen es a partir de menos 300 milivoltios y podemos conseguir capacidad de menos 700 y menos 800 milivoltios. Fijaros la diferencia que hay entre lo que se está ofreciendo y lo que una persona puede obtener. La verdad es que no podemos eliminar completamente los radicales libres de nuestro cuerpo. Nos hace falta, de alguna manera, un cierto equilibrio, ¿no? Pero un radical libre no es más que una molécula
molécula que pierde un electrón. Y lo que tiene este agua de fantástico es que es un agua muy rica en electrones, con lo cual va donando electrones a esas moléculas que se desorganizan y las estabiliza. Por lo tanto, es un agua que te va a favorecer, te va a limpiar. Primero, porque con la estructura que tiene es capaz de penetrar a través de la membrana de las células, es capaz de llevar nutrientes y retirar toxinas, cosas que es muy importante. Gracias, Luis. Oye, Carles, hay un tema que antes hablaba, Luis, acerca de los japoneses que saben mucho de agua, ¿no? Posiblemente muchas personas que nos están viendo o que nos verán después en Telegram o en Facebook y tal, reconocerán perfectamente, nunca sé decirlo bien, en Muromoto o algo así, o no sé si lo digo bien. Que sabéis que es este investigador japonés que hizo la prueba donde ponía a agua le ponía música, digamos, sinfónica y después hacía auténticas preciosidades en el agua y después le ponía otra agua, le ponía rock duro y cosas así, o música, digamos, infernal, y de esa manera, bueno, pues las figuras geométricas eran completamente descompensadas, ¿no? Y también, por ejemplo, si a ese agua tú le pones la palabra amor, tiene una vibración que si le pones la palabra guerra, celos, alguna palabra que pueda ser más negativa, ¿no? Entonces me gustaría, pongo estos ejemplos que posiblemente muchas de las personas puedan saber un poco de lo que estamos hablando, para que vean realmente la importancia del agua en nuestra vida. Es decir, hago este ejemplo digamos que pueda ser más familiarizable, ¿no? Carles, me gustaría que hicieras un comentario acerca de lo que te he dicho, si te parece bien, y también que siguieras con la exposición que estabas haciendo antes, por favor. Sí, la verdad es que los experimentos de Masaru Emoto te demuestran lo que estábamos hablando antes, de que el agua no simplemente es un elemento que está aquí en la Tierra y nada más. O sea, cuando él hizo los experimentos, como muy bien has contado, Antonio, con la música, y cuando ves las formas que empieza a crear, lo que comentaba Luis también de los cambios hexagonales, a ver, esto no es casualidad, es una demostración de que el agua es algo y que el agua está vivo. De hecho, yo iría un poco más lejos, incluso diría que este mundo tal y como lo conocemos se creó con 3 elementos, no con 4, con 3. Y esos 3 elementos mezclados hicieron que llegara al cuarto. Y esos 3 elementos principales eran el fuego, que en definitiva primero era plasma, porque la diferencia entre plasma y fuego no es molecular, porque son las mismas moléculas, solo que en el fuego están alteradas y en el plasma están alineadas. Digamos que un elemento era plasma que luego se convirtió en fuego, era el aire y era el agua. Y la mezcla de estos 3 elementos vivos, mezclados con todo el sistema atmosférico electromagnético o de gravedad, como podríamos llamarlo, creó el cuarto elemento, que es la Tierra. O sea, hablando de una forma energética o mística, ahora me voy a mi lado más místico, como sabes, Antonio, hablo desde mi parte más mística, los 3 primeros elementos que se crearon eran los elementos vivos, para crear un cuarto elemento que no estaba vivo, que precisamente es la Tierra, a la que veneramos. Pero si esta Tierra que veneramos no hubiera sido creada por los 3 elementos principales, entre ellos el agua, no hubiéramos tenido lo que conocemos hoy en día como el mundo natural. Y lo mismo, el aire, también desconocemos muchísimo del aire. Y el aire tiene elementos y composiciones dentro del éter, que sería la quinta esencia, que también tiene formas geométricas, simplemente que es invisible al ojo humano. De la misma manera que cuando Masaru Emoto hacía los experimentos de música, como muy bien has dicho, creando sonidos o vibraciones, mejor dicho, distintas, veías cómo se modificaba o se colocaba de una forma u otra. Es un claro síntoma, Antonio, como estabas preguntando, de que el agua es un elemento vivo y que el agua es vida, el agua es protección y el agua es todo. Y una de las cosas más importantes para el ser humano, que es la salud. Sin salud no tenemos nada, y para poder tener una buena salud hay muchos motivos para poder
estar tranquilos trabajándolos, pero uno de los más importantes, como decíamos también antes, era el agua. Yo os estaba a punto de dar un ejemplo muy claro. Imaginaros en una casa que a partir de hoy empezamos a desechar basura de todo lo que hacemos en nuestra casa. Y esa basura la vamos acumulando un día y otro día. No vamos a tirar la basura a la calle. Cuando ha pasado un mes y no hemos tirado ningún día la basura, ¿cómo está nuestra casa? Ya no solo de olores, imaginaros, pero ¿cómo está nuestra casa? Evidentemente, esta casa no es una casa correcta para vivir saludablemente. Enfermaríamos seguro después de un mes sin tirar la basura de nuestra casa. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo con el agua. Lo mismo ocurre. Si no desechamos todo lo que tenemos que ir reciclando, si no colocamos el agua para que eso se vaya modificando, nuestro cuerpo perderá totalmente la salud. Un tema interesante es el hecho de tener claro lo que llaman los clústeres. El clúster es los clústeres, en inglés clusters, es la acumulación de moléculas. Pues el agua normal que podemos beber embotellada, o el agua del grifo, o el agua normal tradicional, suele tener un conjunto de clústeres que puede tener 12, 13, 14, 15 moléculas todas juntas, con lo cual es un grupo importante de moléculas que hace que tenga un buen grosor. Por contra, lo que estaba hablando Luis de este tipo de agua japonesa, de agua Kangen de la empresa Najik, que es tan especial, te crea un clúster, que curioso, hexagonal, solo con 6 moléculas, con lo cual el grosor de la molécula de este agua que sale de esta máquina te permite, con este grosor tan pequeño, algo muy importante que tiene que ver con los desechos. ¿Por qué? Porque gran parte de los desechos, sí, el cuerpo los puede ir tirando, pero hay unos que casi nunca desechamos y que vamos acumulando a medida que van pasando los años, y ahí se quedan. Y es que dentro de los órganos vitales, de todos los órganos vitales de nuestro cuerpo, siempre hay un reducto de agua dentro, inicial, que cuando esas clústeres, esas moléculas del agua que ingerimos, llegan al órgano vital, la capa protectora es tan potente que ese clúster de 16 moléculas no entra dentro del órgano, con lo cual no puede reciclar ese agua. Tú le preguntabas a Luis, ¿y el agua estancada? Pues tenemos problemas de agua estancada, que al final es agua muerta dentro de los órganos vitales. Cuando trabajamos un tipo de agua con una molécula hexagonal chiquitita de 6 moléculas, se introduce en todos los órganos vitales y consigues desechar, consigues cambiar, modificar toda ese agua que llevas tiempo acumulando. Eso es importante, ¿verdad, Luis? Totalmente, y además diariamente perdemos el orden de 2,3 litros de agua al día. Y luego, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que nuestro cuerpo cambia toda su agua cada 15 días. Por lo tanto, la mayoría de la gente está deshidratada a nivel celular, que es lo más importante. Y volvemos antes al porcentaje de agua en cada órgano. Hemos dicho que el cuerpo es un 70% agua. Todos tus órganos varían entre un 70 a 80% de agua, los pulmones, el cerebro, los riñones, absolutamente todo eso. Si ese agua no se va renovando y no hay una calidad de agua, todo va a funcionar mal. Por eso la importancia, tú lo has dicho, del microclúster, esa micro agrupación de moléculas que tiene la capacidad de penetrar a través de las acuaporinas, que hablando así mal y pronto podemos decir que son los porteros de las células, que al notar la calidad de este agua, sus propiedades, es capaz de abrirse y entonces ese agua penetra, lleva oxígeno, lleva nutrientes y retira todas las toxinas, con lo cual estamos limpiando nuestro cuerpo interiormente. Y la importancia de beber una cantidad de agua en proporción a nuestro peso. Mucha gente dice que hay que beber agua cuando tienes sed. Cuando tienes sed es que tu cuerpo está muy deshidratado. O sea, hay que estar continuamente bebiendo agua. De hecho, están diciendo, por ejemplo, para que no te dé un infarto o un ictus, deberías de beberte por lo menos un vaso de agua antes de acostarte. Y lo primero que debes hacer por la mañana, después de asearte, de lavarte la boca y demás,
es ingerir un agua de calidad. Entonces, Luis, fíjate, estás planteando como, vosotros sabéis, yo suelo beber bastante agua, no de ahora, ha habido momentos en mi vida en los que he llegado a beber hasta 8 litros al día, ¿no? O sea, un día monstruosidad, ¿no? Entonces se me ocurren varias preguntas, es decir, si beber el agua está en función directa de nuestro peso, ¿por qué nos dicen continuamente que hay que beber 2,5 litros de agua al día o una cosa así, obviando el peso de cada persona, con lo cual no tiene demasiada lógica eso a mi juicio, ¿no? La verdad es que ese planteamiento jamás me lo había hecho, ¿no? Pero oyéndoos veo que tiene lógica de alguna manera esta pregunta, ¿no? Y también he llegado a la siguiente conclusión. Nosotros todos seguro que conocemos un poco el síndrome de Diógenes, ¿no? Que es la acumulación de basura en casa. Pues me da la sensación que todos tenemos el síndrome de Diógenes en casa, puesto que no utilizamos nuestro cuerpo de esa manera, ¿verdad? Porque sin saberlo. Y sin saberlo, efectivamente, y sin saberlo. Bueno, lo de los 2 litros de agua es, digamos, como una media, y luego tú sabrás mejor que yo todavía que todo lo que has aprendido o casi todo lo que hemos aprendido realmente es falso. Entonces, partiendo de esa base, cada uno con su criterio debería de alguna manera estudiar o procurar, y yo siempre digo, busca, compara, y si encuentras algo mejor, cómpralo, ¿no? Pero es que últimamente lo del criterio es que estamos como vetados a sucumbir bajo algo impuesto, lo cual es incorrecto. Deberíamos de tener en cuenta, y siempre el ser humano ha destacado del resto de los animales, de no ser una ovejita y de buscar la mejor opción. Obviamente para eso tienes que hacer una gran búsqueda, pero hoy en día tenemos la capacidad de tener toda esa información. Pero, ojo, también hay mucha desinformación, con lo cual tienes que saber muy bien dónde pisas. ¿Verdad, Carles? Pero fíjate, Luis, una cosa importante. Estamos hablando de la importancia de lo que bebemos, y está claro, pero hay un tema que la gente no habla. Sí, ahora nos cuidamos lo que bebemos. Ahora ya no bebemos aguas embotelladas. Ahora bebemos agua alcalina, perfecto. Pero, ¿y cuándo te duchas por la mañana o por la noche? Y el agua que te tiras cada mañana, cada mediodía, cada cuando sea, no solo la que bebes, pero la que colocas en tu cuerpo. ¿O creéis que la epidermis y la dermis no traspasa ese agua que cae cada día de nuestra ducha o de nuestra bañera? No es solo la... Tú sabes que tú absorbes mucho más cloro en una ducha que bebiéndote. Exacto. Entonces, mucha gente mira de solucionar el problema de lo que bebe, pero luego se mete en la ducha y estamos en las mismas. Además, recordemos, Carles, Luis, si os parece, perdonadme un poco estas pequeñas introducciones, solo hago complementar un poco lo que decís, ¿no? Es decir, la piel es el órgano más grande del ser humano. Es así, ¿no? Entonces, Total. al ser la piel el órgano más grande del ser humano, pues evidentemente cuando nos duchamos, si el agua no es la correcta, estamos perjudicando nuestro cuerpo sin saberlo. Yo francamente lo desconocía. Eso por un lado. Y por otro lado estamos respirando cloraminas también, porque no hay que olvidar que hay vapores. O sea, lo que pasa es que algo que no vemos, igual que no vemos los virus, pero están ahí. Entonces tú una ducha y cada día el agua está más infecta, o sea, no solo de cloro, sino de antibióticos, de restos de microplásticos, de cantidad de cosas que están afectando tu cuerpo. Pero eso como es algo, yo lo comparo un poco, ¿no?, con el fumador, ¿no? Cuando tú ves a alguien fumando por la calle, dices, uy, qué bien, ¿no? Y lo ves alegre y demás, pero en realidad donde deberías ver el efecto del tabaco es en un hospital de enfermos del tabaco. Ahí es donde verías la realidad. Lo que ves en la calle es una pura ficción. Además, al hilo, Luis, de lo que estás diciendo, seguro que nuestras personas que nos están siguiendo ahora, o nos seguirán después en Telegram, saben perfectamente, creo que conocen la noticia
en la que cuando en algunos estamentos han hecho análisis del agua, en la orina han detectado bueno, pues que tenía exceso de cocaína, cocaína o efectos negativos, ¿no? Es decir, que veamos un poco lo que es la importancia de beber agua en condiciones, ¿no? De que tengamos el agua con condiciones, porque fijaros, a mí personalmente, y yo lo digo con toda humildad, no se me había ocurrido relacionar todo lo que estáis hablando. Y la verdad es que yo haciendo pequeños comentarios, pero que si yo lo hubiera unido en principio, pues evidentemente haría cosas diferentes, ¿no? Total, total. Y aquí tenemos la suerte, por lo menos en esta zona donde estamos, de que no nos fluoran el agua. Elemento radioactivo que nadie tiene en cuenta y que está en un montón de pastas de dientes y demás cosas, que el veneno poco a poco es, como tú no lo puedes eliminar, es como un vaso que se va llenando y llega un momento que tu vaso está a tope y desborda. Cuando desborda, la vuelta atrás ya es bastante complicada. Entonces no hablamos ya de metales pesados, en fin, estamos envueltos, como dije antes, en una vorágine de tóxicos que no somos conscientes, que vivimos en casas con barnices, con pinturas, con un montón de tóxicos que no sabemos. A ver, uno por sí solo igual no hace nada, pero si sumas un poquito de cada, al final es un mucho de todo. ¿No, además, Luis, permíteme que te diga también que afecta a nuestra glándula pineal, que es también una cosa a tener en cuenta, es decir, que afecta a nuestra glándula pineal. Absolutamente. Estamos haciendo un recorrido. Fíjate, Antonio, yo os quiero dar un ejemplo importante porque mucha gente puede decir, bueno, hablamos mucho, pero lo importante son los testimonios y las experiencias. Y en mi caso, yo puedo dar mi testimonio y mi experiencia, en mi caso particular, con lo cual no es algo que he escuchado, sino que a mí me está ocurriendo, ¿no? Para que os deis cuenta la importancia. Bien, yo por H o por B, siempre, y Luis lo sabe, he tenido un problema con mis rodillas. Y en el fondo no solo las rodillas, sino que repercute en toda la parte del calcio, en toda la parte de los huesos. Ok, cuando yo no estaba utilizando el agua alcalina, cada vez veía que iba peor. Entonces, en una de las charlas y los encuentros con Luis, pues acordamos que para poder solucionar parte de mi problema, de hacerlo de una forma más natural, vamos a probar para empezar con el tema del agua. O más adelante puedes aplicarte otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, en mi experiencia, yo puedo deciros que a los 2-3 meses de beber agua alcalina, mis huesos, no te voy a decir que se arreglaron y solucionaron, pero el, entre comillas, dolor o el malestar empezó a solucionarse. De la misma manera que se le empezaban a solucionar los problemas de sobrepeso, los problemas de aguas, retención de aguas, de líquidos, muchas cosas, cada uno en sus patologías internas, ¿no? Bien, ¿por qué os cuento este ejemplo? Porque ahora, hace unos meses, nosotros en casa estamos cambiándonos de vivir a la ciudad y nos estamos mudando a la montaña. Y en este proceso, que no es corto, sino que está siendo largo, no puedo estar ya cada día tomando el agua, por las razones que sean. El agua se ha quedado en la ciudad, ahora llevo 4 días en la montaña, no tengo el agua. Bueno, beberé agua normal. Durante estos 2 o 3 últimos meses que estamos haciendo ese traslado, no estoy bebiendo el agua normal. Sí lo hago cuando llego a la ciudad. Vuelvo a tener los mismos problemas de antes. Se me vuelve a empeorar mi problema de huesos solo por no seguir bebiendo el agua. O sea, para que os deis cuenta de la importancia. Llevaba 2-3 meses, 1 año entero bebiendo agua y estaba solucionando mi problema de huesos. Lo dejo durante 2 o 3 meses, vuelven los problemas de huesos. Luis, o sea, nunca mejor dicho, más claro el agua. Hombre, yo en mi casa tengo un caso. Mi madre va a cumplir 94 años. Tomaba una pastilla para la tensión, tomaba una pastilla, lo típico para el colesterol, que es un error. Mi madre hoy en día no toma absolutamente nada y bebe
casi 2 litros de agua. Y para una persona de esa edad que está beba... mejor que tú, está mejor que tú. Tu madre. Pues ahora se me va un mes a Portugal otra vez, o sea que... Bueno, mi madre tiene 90, va a cumplir 94, conduce, tiene un Golf 8, o sea... Y aparte, es una magnífica cocinera, ¿verdad? Bueno. Si tú supieras, si tú supieras. Ahí se va el tema, Luis. Increíble. Bueno, chicos, son las 9:21:09. Es decir, ¿cómo podemos, si me permitís? Bueno, yo antes de nada quiero agradecer a todas las personas que hoy se han incorporado por primera vez. Hemos de decirle que hoy estamos hablando de agua, pero que mañana pues hablamos de la conciencia de la muerte y que el próximo jueves hablaremos sobre pacto de armas, ¿no? Es un tema que muchos de vosotros lo podéis conocer seguro. Entonces, que no solo nos ceñimos a este tema, que cada día son temas diferentes, son temas complementarios, son temas que ayudan a levantar conciencia y que por consiguiente es, bueno, si os parece, os invitamos a que entréis, ¿no? El ID ya lo tenéis para poder entrar, siempre es el mismo. Muy interesante, ¿eh? Gracias, Luis. Oye, te he dicho que te quiero por ese comentario. Muchas gracias, Luis. Sigue hablando que me gusta. Gracias, Luis. Bueno, pues entonces os invito a que participéis, si lo queréis, ver este programa u otros similares que hemos hecho en el grupo de Telegram que hemos creado, que se llama Antonio Te Responde. Quien lo desee, pues ahora paso mi WhatsApp para que si alguien le encaja. Luis, Carles, me encantaría que me hablarais cómo podemos solucionar ese tema del agua alcalina. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Que por circunstancias personales, pues estoy empastillado, ¿no? Estoy empastillado merecido de una manera química, no empastillado de una manera. Luis te va a poner en forma, Antonio. Te va a poner en forma y ahora voy a dejarle que te explique cómo hay que hacerlo. Vale. Déjame solo, Luis, decirle algo. Porque me lo está preguntando ahora mismo, porque tengo mucha gente del protocolo de nuestro grupo conectada, viendo desde Telegram, y muchos me están preguntando, ¿y la osmosis? Digo, no, si no lo digo, reviento. Si no lo digo, reviento. Entonces, permíteme a Luis que lo diga y luego tú... Por favor. Antonio. Bueno, solo deciros, madre mía, todo el mundo pregunta ahora mismo, solo deciros, yo no voy a hablar mal de la osmosis, ni de ningún tipo de agua, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y que lo sienta. Solo decir que, en el fondo, la osmosis que mucha gente tiene en casa, que solo sepáis, muchos la critican porque se pierde mucha agua, ¿no? Bueno, pero eso tampoco tiene tanta importancia, que el tema del agua de Kangen, eso no ocurre. Pero bueno, el osmosis, que sepáis, que los que tomáis o tengáis osmosis en vuestra casa, es como si beberíais, no sé, agua destilada. Que en el fondo, ¿qué es agua destilada? De nuevo, agua estancada o agua muerta. No voy a decir que si tomas osmosis sea un agua ácida, pero sí neutra. Con lo cual, no, sí es ácida, ¿eh? Un poco ácida, pero tampoco quiero exagerar, ¿no? O sea, tiene su parte de acidez, aunque fuera un poco más neutra, ¿no? Pero que me refiero que todo el tema de la gente que tiene la famosa máquina de osmosis en casa, pues para poco sirve. Tenía que decirlo, Luis. Adelante. No, sí me parece muy correcto. A ver, el agua, lo que necesitamos para ser conectivos y lo que nos da vida son los minerales. O sea, es algo importante. Las aguas desmineralizadas son un error. O sea, nos están robando minerales. El agua destilada o el agua de osmosis es un agua desestructurada, es un agua ligeramente ácida, pero también se le llama agua seca. Es decir, es capaz, como el agua destilada, de retirarte toxinas, pero a su vez también te retira lo bueno, con lo cual estamos perdiendo minerales. Y lo que necesitamos para ser activos y tener vida son minerales, y los principales son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Luego hay, 72 minerales más, pero básicamente esos son los más importantes. Y lo que hace Kangen o la máquina Kangen es
aumentar ese nivel, reestructurar o microestructurar el agua, tiene la capacidad esta de penetración y luego es un agua muy rica en electrones, con lo cual es capaz de neutralizar esos radicales libres. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Y no solo es agua para beber, sino que a través de esta máquina tú puedes producir 7 tipos diferentes de agua. Desde un agua muy ácida, que la podríamos comparar, el agua, digamos, sanitaria, la podríamos comparar con la lejía, pero es totalmente inocua para el ser humano, plantas o animales. Sin embargo, cualquier virus, bacteria u hongo desaparece en 30 segundos. Y luego tienes la capacidad, a su vez, de limpiar tu comida, cosa que es importantísima hoy en día porque casi todo está lleno de pesticidas y de otras cosas, ¿no? Entonces, la capacidad que tienes que con un aparato que además no tiene obsolencia controlada, que es lo que últimamente está en boga, ¿no? Tú te compras un aparato, no es un electrodoméstico, de hecho es un aparato médico en Japón desde el año 74. Es decir, hay evidencias que, a ver, yo no voy a hablar de cura, pero sí de mejorar tu calidad de vida a través de ello. Es decir, es capaz, quien se cura es tu cuerpo, nada te va a curar. O sea, tú cuando te rompes un brazo o una pierna, te vas al traumatólogo, el traumatólogo te lo coloca en el sitio, pero quien lo cura es tu cuerpo. Si tu cuerpo está luchando con demasiadas ofensivas externas, no es capaz de reestructurarse y de curarse. Entonces, algo que neutraliza todo el mal que te está haciendo y que ya os digo, no es solo agua para beber, sino que tiene múltiples, desde agua hidratante para la piel, desde un agua hidratante para tu cuerpo, que es lo más importante, tener la capacidad de eliminar, primero, botellas de plástico o cargar con su peso. Tiene 20 años de utilidad como mínimo. Tienes la capacidad de retirar cantidad de productos tóxicos, químicos para la limpieza de tu casa y solo limpiar con agua. Yo ya te digo, toda la gente a quien yo le he proporcionado este aparato me dicen, es que es increíble cómo se queda de limpia mi cocina. Con agua, ojo. Y lo que mejor limpia es el agua y sin efectos secundarios. Lo que le interesa a Antonio, es qué puede hacer para estar más joven. Eso es lo que le interesa a Antonio. Bueno, perdona Carles, pero yo estoy muy joven, me conservo muy bien, más todavía. De hecho, ayer Susi me quiso colocar un chupete en la boca. Fíjate si estoy joven, con lo cual pues te podrás imaginar ya. El siguiente paso es ir a la barriga de mi madre. Bueno, gracias Carlos por el piropo, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo podemos, son y difíciles, Luis, Carles, ¿cómo podemos conocer esta máquina? Recuérdame el nombre, Luis, por favor. Se llama Enagic, la empresa, y se llama Agua Kangen. Es decir, yo me dedico única... Por favor, escríbelo en el chat si eres tan amable. A ver, aquí. Bueno, Carles, hay otra pregunta porque aquí he visto personas... una cosa importante. Importante. Lo digo porque este programa se está grabando y yo mañana lo pondré en el grupo de Telegram. Y también se lo mandaré tanto a Luis como a Carles para que le den el uso que consideren oportuno, para que lo puedan compartir, si así lo estiman conveniente, para llevar un poco este foco un poco de sabiduría y de bienestar a otras personas. Con lo cual, de eso se trata, ¿no? De poder llevar de poder llevar este conocimiento a más personas, ¿no? Entonces, Luis, aquí he visto personas que, por ejemplo, que están de Patagonia, que están en Pereira, en Colombia. Estoy viendo personas que están en Lanzarote, estoy viendo personas que están en Sevilla. Digo personas que ya conozco yo de otros programas, ¿no? ¿Cómo pueden ellas, o de Jaén, por ejemplo, acabo de ver otra persona de Jaén, saluda afectuosamente, y ustedes por simpáticos, ¿no? Que era el viejo dicho de la radio de antes, ¿no? ¿De qué manera
Carles está en Alicante. Pero esa persona que está en Lanzarote, que está en Jaén, que está en Sevilla, o en otro punto de España, o del mundo, no sé. ¿Cómo pueden conocer un poco esto, por favor? Bueno, mira, yo me dedico básicamente, obviamente, lo más cercano a mí, me voy a Valencia, me voy a Málaga, o sea, me muevo un poco y hago demostraciones. Ah, Lo puedo hacer online también, pero obviamente es que realmente esto hay que verlo y hay que probarlo, porque hay una prueba que se hace que realmente es muy contundente y es tan visual que es lo más brutal. O sea, yo no quiero que suene tampoco a negocio, pero sí es muy interesante porque yo, aparte de haber sido casi 40 años comercial, lo que más me está aportando a nivel emocional es la respuesta de la gente. Tú sabes que en el mundo del negocio o de la venta siempre hay una postventa que es un poco compleja, ¿no? En este caso es totalmente diferente porque lo que yo recibo de la gente es no solo agradecimiento, sino un cambio importante en su vida. De hecho, el logo que tenemos como aparato médico aparte es que cambia tu agua, cambia tu vida. Y es absolutamente cierto. O sea, comprobadísimo. O sea, tengo testimonios de todo tipo y Carles lo puede corroborar porque él ha visto también a gente que hemos hecho cosas juntos y ha visto un cambio en la gente importante, ¿no? ¿Verdad, Carles? No hay ningún problema si alguien de cualquier parte de España, de Europa, está interesado en la máquina, nosotros podemos solucionarlo. Incluso ahora mismo estoy tratando unas máquinas para México, porque hay una oficina en México. Desde México también lo estamos moviendo. Y si hay personas en Latinoamérica que no hay oficinas, se hace todo también desde la oficina de México y nosotros lo coordinamos todo desde aquí de España. O sea que si alguien quiere y está interesado, pues se pone en contacto con nosotros y nosotros podemos proporcionarle la máquina a cualquier parte del mundo. No hay problema. bien. Bueno, los que estamos a punto de cumplir 10 años, podemos tener osteoporosis, podemos tener ácido úrico, colesterol, tal. ¿Esto soluciona, Luis, Carles, lo soluciona ese tema? A ver, yo no puedo hacer una afirmación médica diciendo que esto cura, pero que neutraliza muchas de las cosas, te lo puedo garantizar. Ajá. O sea, yo no puedo utilizar la palabra curar, ojo, el que se cura es tu cuerpo. Ahora, si a tu cuerpo le doy las herramientas adecuadas para que él funcione correctamente, el cambio es importante. Veo que hay varias personas de México que están preguntando. Sí, está Claudia y Sol. Sol, sí. a propósito, gracias por querer incorporarte al grupo de Telegram. Muchas gracias, Sol. Sí, pues bueno, lo que puedo deciros es que la máquina, bueno, hay varias máquinas, de hecho no es una sola máquina, hay varias máquinas, depende del tipo, si es más manual o más mecánica o hasta la última, la K8, que es la que prácticamente tenemos todos, que es como un mini robot. También de eso depende, que unas tienen más o menos mantenimiento, pero bueno, por ejemplo la K8, que es la mejor de todas, en México se está vendiendo en pesos mexicanos a 66.000 pesos mexicanos aproximadamente. Si no recuerdo mal, dólares, no lo digo. Si no recuerdo mal, el precio es con el transporte incluido, si no recuerdo mal. Que es complicado. Si os interesa, lo puedo verificar. Si estamos hablando en euros, aquí en España o en Europa, Luis, ¿cómo está el precio ahora? Porque había modificaciones. ¿Cómo está ahora mismo el precio de la K8? Pues mira, la K8 ahora son 4.200 más el IVA, más el transporte. Estaríamos rondando los 4.600. No, más. Son 4.200 más el 21% en España, más 44 euros. Pues rondando los 5.000. Exacto. Rondando los 5.000. En México es más barato, que lo sepáis. La máquina en México es más barata. Y haces el cambio de los 66.000 a dólar o a euro, veréis que en México se vende a un precio diferente. Más o menos. Yo os puedo decir
que cuando yo compré la máquina, no es que tuviera dudas, mi mujer tenía más dudas por el precio, y es lo que le pasa a mucha gente. Pero hablando con Luis, ¿te acuerdas, Luis? En casa hablando con Luis, recuerdo que Luis nos dijo, independientemente de lo que ahora todos estamos explicando, ya sabemos, el hecho de que es una de las mejores inversiones que uno ha podido hacer. No solo porque a final de mes te das cuenta de todo lo que te estás ahorrando de comprar en supermercados, de aguas, de productos de limpieza y de muchas más cosas, sino que evidentemente te repercuten en ahorrar en salud, porque al final acabas teniendo mejor salud y ahorras también en materiales, digámoslo así, médicos. Lo que está claro es que cuando yo hice la compra, que en ese momento eran 4.600 euros, lo recuerdo perfectamente, os puedo garantizar que al medio año la tenía más que garantizada y más que pagada, solo en medio año, por muchas razones. Puede parecer un precio, muchos pueden decir que es un precio elevado, pero también hay que entender cómo está compuesta la máquina. Hay que entender que esa máquina está hecha con placas de titanio recubiertas en platino. Tiene un sistema eléctrico, un sistema de electrolisis que hace esa separación por una membrana prácticamente visible entre lo ácido y lo alcalino, con ese tipo de pHs diferentes para cada cosa. No estamos hablando de un juguete, estamos hablando de una tecnología de última generación que nos trae salud a casa, y cuando tú ves y hablas de 4 o 5.000 euros o dólares, te puede parecer, wow, pues es una máquina que no es barata. Os puedo asegurar, y es mi opinión, no sé, Luis, lo que tú pensarás, pero mi opinión es que no es nada caro con lo que te da esa máquina, con lo que te ahorras al final del año, de todo lo que no acabas comprando, y evidentemente sobre todo por la salud. Por la salud yo creo que todos pagaríamos lo que fuera. Mira, esta es una máquina que si haces bien las cuentas te va a salir unos 500 euros al año. ¿Qué te gastas en agua y en otros potingues? Por eso lo Por decía. ejemplo, yo tengo la mujer de limpieza que viene a mi casa y yo he hecho un estudio que casi todas las mujeres de la limpieza terminan con problemas de hueso y problemas pulmonares. Eso es su jubilación, debido a todos los productos químicos que utiliza. Cuando llegó a mi casa le dije, mira, aquí no hay lejía, aquí no hay productos químicos para limpiar, lo vas a hacer todo con agua. Bueno, los cristales, el suelo, la cocina. ¿Está encantada? No. Lo siguiente, ¿sabes qué pasa cuando va a otras casas que tiene que limpiar con lejía? Que al día siguiente está tosiendo. Y viene a mi casa tosiendo. Sin embargo, en mi casa, ella está alucinada porque el primer día, ya os digo, el primer día ya dice, no, no puede ser, ¿cómo voy a limpiar? Pues testimonio puro de ella es que la casa está impecable. Mi último cliente casualmente es un belga y una polaca, una pareja que vienen a pasar temporadas aquí, y ella a los 3 días de tener la máquina me decía que nunca había tenido su encimera tan limpia, limpiándolo solo con una de las 7 aguas que produce esta máquina. Sí, pero fíjate, Luis, me hace mucha gracia, porque antes has comentado lo de la limpieza. Yo tengo muchos amigos veganos, crudiveganos, vegetarianos, tú sabes, y una vez hablando de la máquina, ellos me decían, recuerdo una conversación que me decían, bueno, es que a mí la máquina tampoco me hace tanta falta, porque claro, yo como muy sano. A ver, y como yo sé que me calzan todos, dice, a ver, tú sí, tú comes verduras, ¿no? Sí, ok, ¿dónde compras las verduras? No, en el supermercado. ¿Tú sabes lo que estás comprando en el supermercado? Y les hicimos, como tú has comentado, la demostración con los tomates cherries. Cogimos unos tomates cherries, que tú muy bien sabes cómo lo hacemos, los colocamos en 2 vasos, uno con agua del grifo y el otro con agua Kangen. Quedaron, como decimos en España, flipados de los tomates que ellos compran en el supermercado veganos. Cuando les colocas el agua normal y lo sacas al cabo de media horita, el agua sigue siendo blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que solo les ha quitado el polvo. Nada más. Cuando ves el otro vaso... Y han chupado el cloro. Y han chupado el cloro. Y cuando ves el otro vaso, está amarillo, porque el agua Kangen te quita el pesticida. Y luego, la gracia es decir, venga, ¿lo ves el vaso? Sí. Ahora prueba uno de cada. Y es lo que ahora te iba a decir yo, que tú has dicho.
Cuando prueban el que estaba en el agua normal, ¿tiene gusto a qué? A cloro. Cuando prueban el tomate cherry que ha pasado por el agua Kangen, está espectacular. O sea, chicos, como os digo, puede ser una inversión que a bote pronto puede parecer, wow, es cara. Os puedo asegurar que no. Os lo puedo asegurar. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero para mí la salud no tiene precio. Carles, ¿te acuerdas que te dije que teníamos que filmar ese segundo de mueca cuando tú das primero el primer tomate y dices, ¡buah, el tomate está buenísimo! ¿Qué? Esto sabe a tomate, de verdad. No lo hemos hecho todavía. Y cuando toma el que está lavado con agua, ese gesto en la cara lo tiene que tirar. Déjame decirte la última. Déjame decirte la última y tú lo sabes, Luis. Nosotros tenemos en casa 2 gatos. 2 gatos. Tienes que poner ese vídeo en marcha otra vez. Tengo que ponerlo, os lo tengo que poner para que lo veáis todos. El gato grande, Osho, el gato blanco y negro, desde que ha probado el agua Kangen, no bebe otra agua. Pero te diré más, cuando oye que en la cocina abrimos el grifo del agua Kangen, va como un loco, y de hecho hay un vídeo que lo tengo, que se lo pasé a Luis, que Luis lo pasó en sus redes de Instagram, se ve a Osho corriendo y saltando, siendo un gato que no le gusta el agua. O sea, cuando bañamos a Osho, es una guerra. Pues estaba Luis, cuenta cómo sale ese vídeo Osho tirándose el agua por encima. Ponlo, Carles, ponlo, envíamelo y yo lo publico. Yo te lo pongo, yo te lo envío por WhatsApp y lo pones porque es que es brutal, es brutal. El gato se pone debajo del grifo, se moja. ¿Y para qué un gato mi gato odia el agua, odia el agua. Los gatos en general la odian. Bueno, dejadme deciros una cosa. No sé si en otros países, pero en España continuamente estamos viendo, en los cielos estamos viendo aviones que están para arriba y están tirando porquería por un tubo, ¿no? Entonces, metales pesados por un tubo. Metales pesados por un tubo. Correcto, es decir, para que sepamos de alguna manera de cómo podemos evitar este tipo de cuestiones que todos somos conscientes de que está pasando, ¿no? Esto de que tiran. Chicos, os agradezco de corazón. La verdad es que se me ha hecho cortísimo el programa porque, bueno, tenemos que haber hablado de la osteoporosis, tenemos que haber hablado de los trasplantados, de las personas que tienen la tensión alta, haber hablado un poco de todo esto. Pero volveremos a hacer el programa porque me ha encantado y creo honradamente que puede servir a muchas personas. Sí es cierto que el precio puede tirar para atrás, pero si lo valoras un poco lo que tú dices, los que hemos pasado por un tema delicado de salud, pues evidentemente sabemos... Ahí es cuando lo valoras, Antonio. Ahí es cuando lo valoras. Y si alguien está interesado, sobre todo los de México, que lo estamos moviendo mucho, me escribís a navegante.celeste@gmail.com. navegante.celeste@gmail.com y desde allí os informamos de lo que queráis, sea en México, en Lanzarote, en Burgos, Navegante, en Soria, donde sea. Celeste, ¿qué más? navegante.celeste@gmail.com. gmail.com. Bueno, pues ya lo tengo puesto, Luis. Perdona, Carles, ya lo tengo puesto. Y a mí, si quieren contactar conmigo o por mi teléfono móvil, o ahora estoy subiendo mi página web y lo pueden ver en Facebook, en Instagram, info@bewaterluisleao.com, aparte de bewaterluisleao, tanto en Facebook como Instagram. También hay vídeos en Vimeo. Y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Somos lo que comemos, pero también lo que bebemos. Totalmente. Y lo que pensamos, y lo que sentimos, y lo que amamos, todo eso. Exacto, ahí está, porque uno informa por sus malas emociones, también enferma. Cierto es. Aunque no siempre lo sepan los estamentos médicos, ¿no? Chicos, un abrazo grandísimo a todos. Gracias Costa Rica, gracias Colombia, gracias Argentina, gracias Lanzarote, Jaén, pues a todas las personas que han participado. Carles, un auténtico placer siempre. Igual como siempre, Antonio. Digamos ya sin vernos mucho tiempo. Luis, un abrazo grandísimo, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias a todo el mundo, buenas noches y cambia tu agua y cambiarás tu vida. Bueno, deciros que mañana volvemos de nuevo pues con un programa acerca de la
la conciencia y la muerte. Bueno, la muerte no existe, pero bueno, ya es por poner un título. Chicos, hasta mañana, gracias. Chao. 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 Adiós, adiós. Adiós.